Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana I de Rusia. Ella fue una zarina que tuvo un reinado un tanto controvertido, siendo su mandato considerado como una etapa oscura para Rusia, ya que fue considerada como una gobernante cruel y que estaba muy influenciada por sus favoritos alemanes, siendo recordada por su escandalosa corte y por ser una mujer a la que le gustaba humillar públicamente a la gente, especialmente a los miembros de la nobleza y a las personas que sufrían algún tipo de discapacidad. Esta biografía es realizada por petición de Bautista Gervino, Romel Gómez, Bernardo Enrique de Albuquerque, Cía Sara y Paloma Ingra. Ana Ioannovna Romanova nació el 7 de febrero de 1693 en el Palacio de Terems, en el Kremlin de Moscú, en Rusia. Fue hija del zar Iván V de Rusia y de la esposa de este, la zarina Praskovia Saltykova. El matrimonio tuvo 5 hijas en común, siendo Ana la cuarta de ellas. Pese a ser 5 hermanas, las 2 primeras hijas del matrimonio murieron durante su más tierna infancia, sobreviviendo tan solo las 3 hijas menores, Catalina, Ana y Praskovia. Su padre, el zar Iván V, era conocido por la discapacidad, tanto física como mental, que padecía. Por esta razón, al principio de su reinado, necesitó la ayuda de su hermana Sofía, quien se convirtió en la regente de Rusia por 7 años, además de que su padre compartió la gobernación con su medio hermano Pedro, quien sería su cogobernante. Su padre, el zar, acabaría falleciendo a causa de sus problemas de salud en el año 1696, teniendo para entonces Ana tan solo 3 años de edad cuando quedó huérfana de padre. Al fallecer su progenitor sin herederos varones, el trono ruso pasaría al medio hermano de este, el gran duque Pedro, quien pasaría a ser conocido como Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande. Tras producirse la muerte de su padre, Ana se trasladó junto a su madre y sus hermanas a la finca imperial de Ismailova, a las afueras de Moscú, permaneciendo allí ajenas a los cambios políticos que se empezaron a vivir en Rusia con motivo de la llegada al poder de su tío el zar Pedro. En aquella finca, su madre estableció su propia corte y llevarían una vida un tanto modesta. Incluso tanto la zarina viuda como sus hijas fueron muy apreciadas por el zar Pedro, quien las trataría con mucho afecto y las visitaría de vez en cuando. La vida en aquella finca a veces sería un tanto aburrida, al vivir alejadas de todo y rodeadas de naturaleza. Por esa razón, la zarina viuda y sus hijas solían pasear por los bosques cercanos y recorrían largos senderos, haciendo así numerosas excursiones por la naturaleza. Ana y sus hermanas recibieron una buena educación, aprendiendo así literatura, matemáticas, labores domésticas, modales, religión, geografía, idiomas, danza, música y arte. Es más, Ana destacó en su juventud por ser una excelente bailarina. Su madre prestaría especial atención a la educación que recibieron sus hijas, ya que quería que éstas estuviesen a la altura de su posición, al ser las hijas y las sobrinas de un zar, inculcándolas el ser mujeres virtuosas, humildes y de gran moralidad. En el año 1708, su tío, el zar Pedro, decidió trasladar tanto a la corte como a la familia real rusa hasta la ciudad de San Petersburgo, siendo recibidas las sobrinas del zar con cañonazos a su llegada a dicha ciudad como muestra de su gran bienvenida. Pero la estancia de las grandes duquesas y de su madre en San Petersburgo fue muy breve,
debido a que estaban acostumbradas a vivir en un ambiente más tranquilo, además de que la noticia del avance de las tropas suecas con motivo de la Gran Guerra del Norte fue la excusa ideal para regresar a Moscú. Tras producirse la victoria del ejército ruso durante la batalla de Poltava en el verano de 1709, su tío, el zar Pedro, exigió que la zarina viuda y sus hijas se instalasen de nuevo en San Petersburgo, entregándolas un palacio que fue construido exclusivamente para ellas, instalando su madre en dicho lugar su propia corte, la cual sería bastante más modesta que la de su cuñado el zar. Es más, a Ana le encantaba visitar la corte de su tío y vivir rodeada de lujo, algo que ocasionó que chocase continuamente con el estilo de vida que su madre quería imponer a sus hijas. Se sabe que la relación con su madre nunca fue buena, debido a que la zarina viuda sentía verdadera adoración por su hija mayor, Catalina, mientras que Ana era sometida a un trato muy severo. Incluso se dice que llegó a tener miedo a su progenitora. Por esta razón, prefería pasar tiempo en la corte de su tío el zar, para evitar estar junto a su madre. Ana no tardó en destacar dentro de la corte de su tío, siendo descrita como una muchacha de notable altura, de cuerpo esbelto, tez morena, cabello oscuro y ojos azules. También sería descrita como refinada, elegante, amable, orgullosa, divertida y risueña, teniendo siempre una enorme sonrisa dibujada en su rostro. Mientras las sobrinas del zar se instalaban de nuevo en San Petersburgo, la Guerra del Norte seguiría su curso, logrando llegar las tropas rusas hasta las inmediaciones del ducado de Curlandia, algo que despertó el gran interés del zar Pedro de anexionar tales territorios a Rusia, aunque para entonces este ducado también era ambicionado por el rey Federico I de Prusia, quien era el tío del gobernante de Curlandia, el jovencísimo duque Federico Guillermo Kettler. Finalmente, las tropas rusas lograron invadir el ducado de Curlandia, algo que ocasionó ciertas tensiones entre el zar Pedro y el rey Federico I de Prusia, por ver quién asumía el control de tales dominios. Así que para evitar el estallido de una nueva guerra, ambos gobernantes se reunieron para llegar a un acuerdo, siendo sellada esta alianza con el compromiso de una de las sobrinas del zar con el sobrino del rey prusiano, siendo así elegida finalmente Ana para ser la esposa del joven duque de Curlandia. Cuando le llegó tal noticia a la gran duquesa, ésta le envió una carta a su tío el zar para agradecerle tal compromiso, asegurándole que era una joven dichosa por haber sido elegida para contraer tal casamiento. Aunque según cuentan los rumores de la época, en realidad Ana no estaría tan feliz con la noticia de su compromiso, debido a que no le simpatizaba la idea de abandonar Rusia para casarse con un extranjero luterano. El 11 de noviembre de 1710 se hizo la boda entre Ana y el duque Federico Guillermo Kettler en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 18. Aquella boda fue celebrada por todo lo alto. Es más, el zar Pedro era sabedor de los gustos de su sobrina y quiso que se lo pasase lo mejor posible durante su banquete de bodas, ideando para ella un espectáculo con enanos, los cuales saldrían por sorpresa de los enormes pasteles y se ponían a bailar sobre las mesas de los invitados, siendo algo que divirtió mucho a la novia. Tras pasar 2 meses en Rusia, los recién casados partieron hacia el ducado de Curlandia, pero cuando llevaban tan solo 30 kilómetros de viaje, su marido, Federico Guillermo, se empezó a encontrar indispuesto y tuvieron que hacer una parada de urgencia en un puesto de correos, donde su esposo acabaría falleciendo,
muriendo así tan solo 2 meses después de haberse celebrado su boda. El fallecimiento de su marido fue todo un misterio en su época, debido a que era descrito como un joven de buena salud. Surgieron así algunos rumores sobre un supuesto envenenamiento, aunque según creen algunos historiadores modernos, Federico Guillermo falleció a causa de un resfriado que se le acabaría complicando o de sus problemas con la bebida. La prematura muerte de su marido conmocionó no solo a los habitantes del ducado de Curlandia, sino también a los ciudadanos de San Petersburgo y a la corte rusa. Empezó a ser comparada Ana con la segunda esposa del zar Teodoro III de Rusia, la zarina Marfa Apraxina, quien también enviudó de su marido tan solo 2 meses después de haberse celebrado su boda. Tras producirse el fallecimiento de su marido, Ana regresó a la ciudad de San Petersburgo, pero de inmediato su tío el zar la envió al ducado de Curlandia para que se ocupase de la regencia de dichos territorios. Es más, Pedro el Grande hizo llegar una serie de cartas a los nobles de Curlandia para que recaudasen una serie de fondos para que la duquesa viuda pudiese financiar su propia corte a su llegada al ducado. Cuando Ana llegó a Curlandia, se encontró con un ducado completamente devastado. Incluso el castillo ducal de Mitau había sido saqueado y se encontraba en pésimas condiciones. Así que la duquesa viuda se tuvo que hospedar por algún tiempo en la casa de un noble local. Después invirtió dinero de su propio bolsillo para decentar y amueblar dicho castillo ducal. Durante su estancia en Curlandia, Ana inició un romance con un miembro de su corte, el diplomático y político ruso Piotr Mikhailovich Bestuzev Rayumin, convirtiéndose este en su favorito. Cuando la noticia de aquel romance llegó hasta la corte rusa, su madre, la zarina viuda Praskovia, se mostró realmente furiosa y avergonzada por el comportamiento de su hija e intentó romper aquella relación amorosa, enviando incluso a su propio hermano, Vasily Saltykov, hasta la corte de Mitau, lugar donde se vivieron una serie de disputas entre el tío de Ana y su amante. Es más, cuando su tío regresó a San Petersburgo, volvió echando pestes de su sobrina y de su favorito, algo que ocasionó que aumentase aún más las tensiones entre Ana y su madre. La zarina viuda Praskovia se vería desesperada ante la vida escandalosa de su hija en Curlandia, así que acudió hasta su cuñado el zar para que éste mediase en el asunto, pero para su sorpresa tan solo encontró reproches por parte de la esposa de su cuñado, la zarina Catalina, quien había entablado una amistad con Ana, saliendo así la esposa de su tío en su defensa en todo momento, debido a que Catalina consideraba que Ana era libre de tener un amante al ser una mujer viuda. Ana acaba desarrollando una amistad muy especial con su tía Catalina, existiendo entre ambas una gran confianza y una relación muy estrecha. Tía y sobrina intercambiaron una serie de cartas y de regalos durante la estancia de Ana en Curlandia, además de que su tía, la zarina, siempre la defendería ante la corte rusa y ante su madre, Praskovia, quien era muy crítica con Ana. La relación entre la duquesa viuda y su madre no mejoró hasta poco antes de producirse la muerte de su progenitora. La zarina viuda solía mandar cartas muy duras a su hija. Incluso poco antes de fallecer le mandó una carta sumamente cruel. Pero Ana, siendo consciente de que su madre se encontraba muy enferma, decidió no reprocharla nada y le hizo llegar su perdón a través de la zarina Catalina, algo que compadeció mucho a su madre, quien la perdonaría y le hizo llegar una carta muy emotiva.
Tras producirse la muerte de su madre en el año 1723, Ana se centró en los asuntos del ducado de Curlandia, donde surgió una crisis sucesoria. Uno de los hombres que ambicionaban el ducado de Curlandia fue el conde Mauricio de Sajonia, que era un hijo ilegítimo del rey Augusto II de Polonia. Dicho conde, quien era descrito como atractivo y encantador, empezó a cortejar a Ana y la propuso matrimonio, ya que consideraba que si se casaba con la regente del ducado tendría más posibilidades de convertirse en el nuevo duque de Curlandia, al tener ya la nobleza del lugar en su favor. Ana cayó rendida ante los encantos del conde Mauricio y deseó casarse con él, pero aquella propuesta matrimonial alarmó mucho a la corona rusa, debido a que Mauricio no dejaba de ser un hijo ilegítimo, y Ana era hija y sobrina de los zares de Rusia. Aparte de que si se llegaba a celebrar esta boda, la corona polaca podía hacer y deshacer a su antojo en el ducado de Curlandia, además de que en algún futuro podrían interferir en la política rusa. Al recibir una negativa por parte de la corona rusa, Ana partió de inmediato hacia la ciudad de San Petersburgo y buscó la ayuda de su tía Catalina para que ésta mediase en estos asuntos y conseguir la aprobación del zar. Pero en esta ocasión su tía no podía ayudarla, debido a que antes estaban los intereses de la corona rusa que los deseos personales de la gran duquesa. Aquellas crisis sucesorias dentro del ducado de Curlandia afectó mucho a la popularidad de Ana, quien se quedó sin fondos para seguir manteniendo su carísima corte, además de que se iniciaron una serie de intrigas palaciegas en contra de su amante Bestúzhev, algo que alarmó mucho a la duquesa viuda, ya que temía que su favorito fuese trasladado de nuevo a Rusia. Se sabe que Ana dependía mucho sentimentalmente de Bestúzhev, quien fue su amante por unos cuantos años, mostrándose como una mujer sumisa ante su favorito. Es más, se dice que su carácter sumiso ante su amante fue porque buscaba su continua protección, al ser éste 29 años mayor que ella. Incluso le perdonaría en muchas ocasiones su mal comportamiento, ya que se dice que Bestúzhev tenía un carácter muy difícil y era bastante abusivo con algunas de las damas de la regente. Finalmente, su favorito acabaría siendo apartado de la corte de Curlandia y fue obligado a regresar a Rusia, algo que fue muy doloroso para Ana, quien guardaría como una especie de luto ante la partida de su amante. Unos meses después de la partida de su favorito, Ana volvería a encontrar el amor entre los brazos del alemán Ernest Johann von Biron, quien había llegado a la corte de Curlandia al ser una de sus hermanas, una de las damas de compañía de la regente, surgiendo así un amor muy apasionado que duró hasta la muerte de Ana. Su amante Biron era un hombre casado cuando iniciaron su relación amorosa, estando así casado con Benigna Gottliebe von Biron, quien recibió numerosas riquezas y joyas por parte de Ana por consentir aquel romance. Incluso se dice que en el año 1728 la duquesa viuda alumbró a un hijo que se llamó Carlos Ernesto, siendo este fruto de su relación con su nuevo amante. Pero este niño fue criado como el hijo menor del matrimonio Biron. Pese a que la supuesta maternidad de Ana son solo rumores, hay constancia de que ella sintió un gran cariño hacia este niño y lo trató como un hijo, preocupándose en todo momento por su crecimiento y su educación. Incluso este niño dormía en una cuna y posteriormente en una pequeña cama que estaría pegada a la de Ana, hasta que Carlos Ernesto tuvo 10 años de edad, recibiendo así sus propias estancias privadas. Mientras Ana ejercía como regente de Curlandia, su tío, el zar Pedro el Grande,
falleció en el año 1725 y como éste no tenía para entonces hijos varones, decidió nombrar a su propia esposa, la zarina Catalina, como su heredera, convirtiéndose así ésta en emperatriz de todas las Rusias bajo el nombre de Catalina I. Pero el reinado de su tía tan solo duró 2 años, pasando el trono ruso al zar Pedro II de Rusia, quien era nieto del fallecido Pedro el Grande. Pero el reinado de este pequeño emperador también sería muy breve, falleciendo a los 14 años de edad y sin hijos, algo que causó una gran crisis sucesoria dentro del Imperio ruso. Pronto, la familia Dolgorukov, que era una de las familias más poderosas de Rusia, inicia una serie de luchas de poder para intentar hacerse con la corona imperial, mientras el Consejo Supremo Privado se reunía para decidir quién ocuparía el trono ruso ante la falta de herederos varones. Existían así distintas candidatas para ser la nueva zarina de Rusia: las hijas del fallecido Iván V, Catalina y Ana, y la prima de estas, la gran duquesa Isabel, que era hija de los zares Pedro el Grande y Catalina I de Rusia. Finalmente, aquel consejo decidió reconocer a Ana como la nueva emperatriz de todas las Rusias, pasando a ser conocida como Ana I de Rusia. La nueva zarina sería elegida por encima de su hermana mayor Catalina por varias razones. Una de ellas era porque ella tenía experiencia en el gobierno, al haber ejercido como regente de Curlandia. La otra razón es que era viuda y sin hijos, al menos sin hijos legítimos, algo que contaría mucho en su favor, ya que no existiría ningún marido extranjero que intentase usurpar el trono ruso, ya que para entonces Catalina se encontraba casada con el duque Carlos Leopoldo de Mecklemburgo-Schwerin, manteniendo con este un matrimonio muy infeliz, viviendo así la pareja por separado, algo que fue considerado como demasiado escandaloso para una futura zarina. Ana acabaría convirtiéndose en la nueva zarina de Rusia bajo una serie de condiciones. Ella no podía declarar la guerra ni firmar una paz con ninguna otra nación sin haberse reunido antes con el Consejo Supremo Privado. Tampoco podía imponer nuevos impuestos ni entregar cargos a la nobleza, además de que no podía casarse por decisión propia ni tener hijos ilegítimos, teniendo que pedir el consentimiento de los consejeros supremos para casi todo. Incluso tenía que llevar un registro de sus gastos personales y de su corte, teniendo que hacer gastos muy discretos para intentar dar la imagen de una zarina generosa y comprometida con las necesidades del pueblo. El 15 de febrero de 1730, la nueva zarina entró en la ciudad de Moscú, donde sería muy bien recibida por su pueblo, siendo recibida por las tropas imperiales en la Catedral de la Asunción, las cuales juraron públicamente lealtad a la nueva emperatriz. 5 días después, Ana disolvió el Consejo Supremo Privado, el cual estaría dominado por 2 de las principales familias más poderosas de Rusia, los Dolgorukov y los Golinski, siendo esas familias muy odiadas por numerosos miembros de la corte rusa, los cuales animaron a la zarina a romper con las condiciones que había acordado con dicho consejo y que se convirtiese en una emperatriz autócrata como sus antecesores, convirtiéndose de esta manera en una gobernante absolutista. El inicio del reinado de Ana fue un tanto difícil. Ella no tenía su propio partido y no tenía personas de confianza dentro del gobierno, sintiéndose como una extranjera en su propia corte, al haber pasado tantos años en Curlandia, viéndose forzada a establecer de manera apresurada un nuevo gabinete de gobierno que estaría compuesto por una serie de hombres que no estaban realmente capacitados para asumir sus puestos dentro del gobierno ruso.
Incluso dentro de la corte se vivieron una serie de luchas de poder entre distintas facciones para ver quién conseguía influenciar a la emperatriz. Ana pronto reclamó la presencia de su amante Byron, a quien le entregó el puesto de chambelán imperial, controlando así la corte rusa. También acabará rodeándose de los diplomáticos Carl Gustav von Lovenbolde y Andrei Ostermann, aparte del conde Burkhard Christoph von Múnich, quienes se convirtieron en los favoritos alemanes de la emperatriz, siendo unos hombres que destacaron dentro de la corte rusa durante el reinado de Ana. Finalmente, entre aquellas luchas de poder entre facciones, ganaría el partido alemán, siendo así la emperatriz muy influenciada por los diplomáticos alemanes, además de que se vivieron una serie de conflictos entre los favoritos de la zarina, por ver quién ejercía más influencia sobre la gobernante. Al inicio de su reinado, Ana reinstauró el Senado, el cual estaría formado por los principales representantes de las familias nobles de Rusia, aunque muchos de estos senadores intentaron limitar el poder de la zarina en diferentes ocasiones, al considerar que ésta y sus favoritos estaban ejerciendo un gran abuso del poder, especialmente su amante Byron, quien se convirtió en un hombre muy odiado dentro de la corte rusa, surgiendo incluso una facción en su contra, la cual buscaba la caída del amante de la zarina. El reinado de Ana es considerado como una etapa oscura de Rusia, y una de las causas sería Byron, siendo llamada esta época como byronismo, debido a que su amante Byron ejerció un gran control tanto dentro del gobierno como de la corte rusa, llegando a establecer su propio reino del terror, siendo descrito por sus contemporáneos como un hombre demasiado cruel y ambicioso que tenía completamente dominada a la zarina. Incluso Byron hizo grandes derroches de dinero y actuaba por su cuenta sin contar con el permiso de Ana, ordenando encarcelar o ejecutar a cualquier persona que fuese considerada como una amenaza o como un estorbo para sus intereses personales. Durante su reinado, Ana reformó la armada rusa, además de construir nuevos astilleros y puertos, aparte de ordenar que se reanudasen las maniobras navales en el mar Báltico, viviéndose así un notable desarrollo naval, continuando así con el legado de su fallecido tío, Pedro el Grande. También se fundaron nuevos regimientos de infantería y de caballería, aparte de fundar el cuerpo de cadetes, el cual estaría formado por un grupo de jóvenes que iniciaban su formación militar desde los 8 años de edad. Ana también se interesó por la cultura y la educación de su imperio, financiando así la Academia Rusa de Ciencias, donde se impartían clases de astronomía, matemáticas y botánica, incluyendo posteriormente en dicha academia clases de teatro, periodismo, arte y arquitectura, trayendo hasta Rusia a numerosos profesores y eruditos alemanes, los cuales entregarían una educación más occidentalizada a los alumnos de dicha academia, aparte de que financió algunas expediciones e investigaciones científicas por distintos puntos del imperio, especialmente en Siberia. Ana también sería una gran admiradora del teatro y de la danza, viviéndose durante su reinado las primeras representaciones de ballet en Rusia, el cual fue importado desde Francia, fundándose así la Escuela Imperial de Ballet. Ana también reinstauró la Oficina Secreta de Investigación, con el fin de que ésta estudiase los casos de delitos políticos, siendo los condenados torturados y castigados de manera realmente dolorosas, repugnantes y humillantes. También estableció una oficina para los asuntos de los nuevos conversos,
expandiendo así por todo su imperio la religión ortodoxa rusa. Incluso se entregaban bienes y dinero a los conversos a cambio de que éstos fuesen bautizados. Durante su reinado también se vivió una gran brecha social y de clases, beneficiando enormemente la zarina a los nobles, príncipes y grandes terratenientes rusos, además de imponer que los hijos de la aristocracia rusa serían obligados a prestar sus servicios al imperio. Ana acabaría teniendo una corte que estaría compuesta casi en su mayoría por cortesanos extranjeros, especialmente alemanes, algo que contribuyó a la occidentalización de Rusia, la cual ya había empezado durante el reinado de su tío Pedro el Grande. Durante su reinado también se vivieron dos guerras. Una sería la Guerra de Sucesión Polaca, donde Rusia apoyaría públicamente al rey Augusto III de Polonia, quien se enfrentaría contra el rey Stanislao I Leszczynski por el control del trono polaco. Pero la participación de Rusia en este conflicto sería muy breve. Otra guerra que se vivió durante su mandato fue la Guerra Ruso-Turca entre los años 1735 y 1739, un conflicto que se libró para que Rusia tuviese acceso al Mar Negro, pero que llegaría a ahogar al pueblo ruso ante los elevados impuestos que tenían que pagar para poder financiar dicho conflicto. Sin duda, lo que más destacó durante su reinado fue la corte rusa, la cual sería famosa por su extravagancia, siendo bastante comentada dentro de las otras cortes europeas. Ana se caracterizó por ser una mujer que amaba las diversiones, los juegos y las bromas, aunque en muchas ocasiones humillaba a sus propios sirvientes, a los cortesanos y a las personas con discapacidad, con el único fin de divertirse, siendo vista como una mujer cruel y demasiado vulgar. Existen muchas anécdotas de la corte y de las humillaciones a las que eran sometidos distintos miembros de la nobleza. Una de ellas fue que obligó al príncipe Miguel Golitzy a ejercer como bufón de la corte, casándole incluso con una de las sirvientas de la zarina, Avdotia Buceninova, quien era descrita como demasiado fea, siendo su fealdad lo que ocasionó que fuese elegida como una de las criadas de la emperatriz. Con motivo de aquella boda, la zarina ordenó levantar un palacio de hielo para que los recién casados celebrasen allí su noche de bodas, siendo los novios paseados por las calles de la ciudad dentro de una jaula que se encontraba sobre un elefante. La zarina obligó a la pareja el permanecer toda la noche en aquel palacio de hielo, en una noche que era extremadamente fría, y ante la posibilidad de que llegasen a fallecer de hipotermia, la emperatriz le comentó a los recién casados, antes de dejarlos solos, que hiciesen el amor toda la noche para mantener sus cuerpos calientes, sobreviviendo sorprendentemente los novios a su helada noche de bodas. Otra pareja humillada por la emperatriz fue el príncipe Nikita Polskinsky, quien recibió la orden de preparar él mismo una crema para el perro favorito de la zarina, dándosela después de comer con una cuchara minúscula, mientras que la esposa de este fue obligada a darle de comer hojas de lechuga al conejo de la emperatriz, teniendo que sostener aquellas hojas con sus propios dientes, mientras que la mascota de la zarina se las iba comiendo. Otra de sus ideas fue la de casar a los príncipes Bolskinsky y Golitsyn en una boda falsa mientras se encontraban disfrazados de pájaros. A Ana también le encantaban los chismes y las bromas, rodeándose así siempre de charlatanes y de bufones, además de llenar su corte con una serie de personajes que sufrían de enanismo, de malformaciones físicas o de problemas o discapacidades mentales, además de que le gustaba rodearse de personas de gran fealdad,
a los cuales ponía bajo su servicio. La zarina sentía una gran pasión por el lujo y le encantaban los vestidos brillantes, ordenando que muchos de sus vestidos fuesen adornados con un sinfín de piedras preciosas e hilos de oro y de plata. La emperatriz también disfrutaba mucho disparando a los pájaros o a cualquier animal que se encontrase desde las ventanas o los balcones de sus habitaciones privadas, llamando así la atención de los diplomáticos extranjeros que iban llegando hasta su corte, quedando realmente asombrados ante la buena puntería que tenía la zarina. Ana sufrió hacia el final de su vida de serios problemas de salud. Ella se vería afectada por úlceras en los riñones, además de padecer gota, deteriorándose poco a poco su salud. Tras sufrir de una serie de dolorosos ataques de gota y de serios problemas renales, la zarina pensó que su final estaba muy cerca. Por esta razón, anunció públicamente quién sería su sucesor, reconociendo como su heredero a su sobrino nieto Iván, quien era nieto de su hermana Catalina, declarando que la regencia de este niño recaería entre las manos de su amante Virón y de la madre de Iván, su sobrina Ana Leopoldovna de Mecklemburgo-Schwerin. Finalmente, Ana acabaría falleciendo a causa de un cálculo renal el 28 de octubre de 1740, a los 47 años de edad, en la ciudad de San Petersburgo. Tras fallecer, su cuerpo fue sometido a una autopsia, descubriendo así que en su sistema renal tenía un cálculo del tamaño de un pulgar, que sería lo que le causó una muerte lenta y muy dolorosa, además de que tenía el riñón derecho lleno de pequeños cálculos. Al morir, la corona imperial pasó a su sobrino nieto, Iván, quien fue declarado como el nuevo zar de Rusia con tan solo 2 meses de vida, bajo el nombre de Iván VI. Pero este niño acabaría teniendo un trágico final, debido a que fue derrocado por una de las primas de la fallecida zarina Ana, la gran duquesa Isabel, quien ordenó encerrar de por vida al pequeño zar, para sentarse ella en el trono ruso, bajo el nombre de Isabel I de Rusia. Los restos mortales de Ana descansan en la Catedral de San Pedro y de San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Ana fue una gobernante un tanto controvertida. Su mandato estuvo muy influenciado no solo por su amante Virón, sino por distintos nobles y diplomáticos alemanes que rodearon a la zarina, ejerciendo estos una gran influencia sobre la emperatriz y en la política rusa. El reinado de Ana es considerado como una etapa oscura, donde la crueldad y los grandes derroches de dinero estaban a la orden del día, además de que su amante, Virón, hacía y deshacía a su antojo, estableciendo así su propio reinado del terror dentro de la corte rusa. Ana es vista por muchos como una mujer cruel, retorcida y vulgar, a la que le gusta humillar a todo el mundo, especialmente a las personas con discapacidad o a la nobleza rusa, encontrando en todo esto una gran satisfacción personal, estableciendo así una corte demasiado extravagante, oscura y extraña, donde la crueldad y las humillaciones era algo habitual. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la zarina Ana I de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Asunción Serra, Juan Manuel Díaz, Gabriel Acosta, César Almeida, Patricia Tolmos, Nelson, Ricardo Ángel, Diani Soto, Josué Salvador, Martín Velázquez,
Eric Ariñaga, Carla Campos, Soli Arroni, Pedro Jiménez y Liliana Beltempo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.